Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TVUGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de su programa mítico, solamente por TVUG. En esta ocasión vamos a ver uno de los lugares de Durango que, aunque ha desaparecido desde hace décadas, es todavía muy bien recordado. Para muchas personas, sin embargo, es completamente desconocido. En nuestra ciudad de Durango, frente al Museo Francisco Villa, lo que fuera por décadas el gobierno del Estado, y que comienza su vida siendo el palacete del capitán Zambrano, mal llamado conde de Zambrano, existía un jardín que a su vez había sido las huertas de los padres jesuitas. El Jardín Victoria existió hasta 1963, por lo cual hay muchas personas vivas que lo recuerdan, que anduvieron por ahí y por estas dos pequeñas manzanas, con esta especie de callejón que estaba al finalizar el jardín. Vamos a ver la historia de cómo se planifica hacer un zócalo, una plaza grande como la conocemos, y cómo cercenan la cúpula que había sobrevivido del Templo del Sagrario. Esto fue un cambio muy importante. 1963, no estamos muy lejos de esta fecha. Pero sin embargo, para muchas personas es un asunto desconocido el que haya existido ahí frente al Palacio de Gobierno, hoy el Museo Francisco Villa, un jardín con un monumento dedicado a Guadalupe Victoria. Vamos a ver el destino que tuvo este monumento. ¿Hasta dónde se lo llevaron? Las condiciones que está en el día de hoy. Vamos a ver también la fisonomía que tuvo este jardín. Y para acompañar este viaje, por supuesto que vamos a tener una leyenda. Después de que conozcamos la historia de este jardín, vamos a remontarnos todavía antes de que fuera este jardín público. De hecho, antes de que el Templo del Sagrario, San Juanita de los Lagos, tuviera la cúpula. Cuando las huertas de los padres jesuitas era lo que existía en este lugar. Y vamos a ver una historia que todavía hoy día se cuenta, en donde fuera el convento y el colegio de la Compañía de Jesús. Hoy en día, el edificio central de nuestra alma mater, la Universidad Juárez del Estado de Durango, uno de los poquísimos monumentos que datan del siglo XVIII que conservamos en nuestra ciudad y que tiene un episodio especial de su historia y que tiene también, debido a esta larga trayectoria como recinto educativo, por tantos siglos, ha acumulado una gran cantidad de leyendas, como la leyenda de esta niña traviesa que ha sido vista por muchas personas, incluso despertando el enojo de algunas mujeres, porque anda una niña sola y descuidada, y que en su necedad de ayudarla, no pueden admitir que simplemente ha desaparecido, e insisten que sea buscada. Esta niña traviesa, que deambula por los pasillos, es una de las leyendas que tiene el edificio central. Pero la otra que veremos es extraordinaria, porque quienes han descrito esta escena que se ve como una visión, están describiendo un pasaje exacto de la historia que no tendrían manera de conocerlo.
Y cuando describen esta visión, cuando describen lo que ellos ven, sin darse cuenta están remontándose siglos y siglos en el pasado. Antes de que existiera la fachada de 1777 del edificio central, antes que se remodelara, antes que se hiciera la capilla completa como conocemos hoy el Templo del Sagrario de San Juanita de los Lagos, antes que existiera el palacete del Capitán Zambrano, incluso antes de que el Jardín Victoria fuera como tal un lugar público. ¿Cómo es posible que lo hayan visto? Lo vamos a ver. Pero primero vamos a dedicar unos minutos a conocer la historia de este Jardín Victoria. Y repito, mucha gente lo recuerda, pero todavía más gente, mucha gente, ni siquiera supo que existió. Por eso es muy importante retomar un poco de nuestra historia y tener un conocimiento más amplio de nuestra ciudad, de nuestras raíces, de nuestra historia, para poder transmitirlo y evitar que caigan en el olvido y que sean cubiertos por las arenas del tiempo. La siguiente cápsula que verán ustedes además es acompañada por una serie de fotografías que poco a poco se ha ido fortaleciendo como este archivo visual que nos permite remontarnos en el pasado. Vamos a ver la cápsula de este Jardín Victoria. Me encuentro, como lo pueden ver ustedes, en esta plaza Cuarto Centenario. Para las personas que no son oriundas de esta ciudad de Durango, deben de saber que esto representa nuestro Zócalo. Por muchísimos años el edificio que está frente a ella, que fuera el Palacio de Gobierno, originalmente el Palacio del Capitán Zambrano, hoy día el Museo Francisco Villa, representaba desde luego el lugar, la sede en donde se celebra el grito de independencia. Por tanto, esta plaza se construye específicamente para hacer las veces de un zócalo. Data de 1963, justamente para el 400 aniversario de nuestra ciudad, el cuarto centenario. ¿Qué había aquí antes de que estuviera esta plaza? El Jardín Victoria, dedicado a Guadalupe Victoria, primer presidente de la República, con una escultura de este personaje en el centro de este jardín. Pero además de que lucía muy diferente en aquel momento, porque como un jardín, desde luego estaba arbolado, tenía muchas más jardineras, tenía este monumento central, pero además era de una extensión mucho menor. La mitad aproximadamente de lo que representa hoy esta Plaza Cuarto Centenario. La otra mitad eran dos pequeñas manzanas con casas. Había una calle que llegaba justamente hasta el Jardín Victoria. Además estaba la cúpula del Templo del Sagrario, hoy San Juanita de los Lagos, lo que fuera el Colegio de Guadiana de la Compañía de Jesús. La fisonomía era muy diferente. Cabe destacar que en ese momento la mentalidad era progresista. Era la segunda mitad del siglo XX. Querían deshacerse de estas casitas vetustas, querían darle una imagen más amplia, más moderna, más grande a nuestra ciudad. Y hoy día, todo lo contrario. Hubiera sido espléndido que este pequeño callejón, este jardín frondoso, esta escultura, se hubieran conservado en la ciudad de Durango. Pero no solamente eso, ya había existido otro acontecimiento de similares dimensiones, cuando eran las huertas de la Compañía de Jesús, del propio Colegio de Guadiana, que fuera una de las principales y primeras construcciones de esta villa de Durango, data de 1594, es decir, apenas 30 años después de la fundación virtual de la villa de Durango, donde no había nada. Era un lugar inhóspito, por lo menos inhóspito, para los conquistadores españoles. No había una villa fundada. Y 30 años después estaba ya un colegio jesuita y tenía sus huertas. Y el templo que se construye primero como capilla y que se va a terminar como lo conocemos hoy, hacia 1777, este templo del Sagrario,
Es de los pocos monumentos que tenemos del siglo XVIII en la ciudad de Durango. Tenía una cúpula que a principios del siglo XX fue destruida, cortada, y así se va a quedar este templo incompleto. Y justamente en 1963 por fin se va a hacer un remiendo, es decir, se va a subir el muro, se van a construir unos ventanales a manera de pequeños arcos que todavía hoy conserva, y se van a tapar estas huellas de los arcos truncos, las pechinas de los arcos, que todavía son observables hasta el día de hoy a través de estas pequeñas ventanas que son añadidas, fueron un invento para que no se viera este templo mutilado. De esa manera se cuadra la calle Bruno Martínez, porque desde luego esta cúpula ocupaba ese espacio de esta calle. Primero se corta, luego se remienda esta parte del templo, y ya en el 63 se van a demoler estas casas que estuvieron en algún momento, y se va a construir esta Plaza Cuarto Centenario. Para nosotros, desde que somos niños conocemos la extensión de la plaza. Hemos visto algunos cambios menores. El monumento a Benito Juárez, hecho, por cierto, en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía por Francisco Montoya de la Cruz, hijo de don Benigno Montoya. Y esta escultura, que tiene toda la factura de este periodo postmuralista de México, muy de la segunda mitad del siglo XX, estaba con una especie de monumento, inscripción, y el asta bandera, mucho más escueto que lo que tenemos aquí. Es el único cambio. Estas fuentes, que por lo general estaban vacías, no funcionaban, esta especie de piscinas que tenía, era lo único que ha cambiado. Unos años después se queda como lo hemos visto aquí. Pero ya son pocas, cada vez menos, las personas que les tocó vivir en tiempos del Jardín Victoria. Afortunadamente el monumento a don Guadalupe Victoria fue llevado a Ciudad Victoria, Durango, unos cuantos kilómetros de aquí. Está ahí sobre la avenida principal, lo podemos ver. Lo estamos viendo, de hecho, en estas imágenes. Ese es el último rescoldo que tuvimos de lo que fuera el Jardín Victoria. Algo para recordar en nuestra ciudad de Durango, algo que se va a quedar como estos lugares que ahora son míticos. Bien, ha llegado el momento de enviar a una pausa cultural. Ha llegado el momento de las leyendas, de este relato macabro que es el que nos permite afianzar, asimilar con mucha más facilidad el conocimiento histórico. Yo soy un fiel creyente de las leyendas. Aprovecho cada espacio para difundirlas, para compartirlas, precisamente porque entrañan un conocimiento histórico importante. Ya vimos estas maravillosas imágenes del Jardín Victoria y de cómo está actualmente la llamada Plaza Cuarto Centenario. Pero ahora nos vamos a remontar mucho más atrás en el tiempo. Y lo vamos a hacer gracias al testimonio de una persona que precisamente cuando estábamos recabando la información nos dice, hay algunos testimonios, a ver si ustedes saben por qué se ven unos monjes enterrando un cuerpo. Desde luego esto era bastante extraño. La visión, la aparición que estaba presumiendo, que estaba relatando, eran de unos monjes enterrando unos cuerpos o un cuerpo, simplemente abriendo una fosa. Pero a pesar de lo extraordinario de esto, no era
lo más extraño, sino que los ven en un muro. En el muro, por cierto, donde está la que llamamos en nuestra alma mater el aula Laureano Roncal. Hay que tomar en consideración que una de las ventanas, hoy exteriores, del edificio central de la universidad, en su momento eran las ventanas de la propia Compañía de Jesús del convento y del colegio, que daban hacia la huerta. Es decir, no tenían una arquitectura para que fueran ventanales ornamentados exteriores, como sí los tiene el que está a espaldas de este lugar, es decir, a lo que corresponde al Paseo Constitución. Y estas pequeñas ventanas, con todas las huellas de que son ventanas interiores, que su intención era simplemente tener esta vista hacia el jardín y desde luego la entrada de la luz, además tienen desde luego una nave de habitaciones, una de ellas dedicada, repito, al aula Laureano Roncal, pero este hombre los ve a través, como si no estuvieran. Y describe monjes con el color y el atuendo no de los padres jesuitas, sino de monjes franciscanos, haciendo un entierro. ¿Cómo es posible que tenga esta visión que para cualquiera hubiera sido estrambótica y cualquier persona con un conocimiento escueto le hubiera dicho que no es posible y nunca hubo franciscanos, sino jesuitas? Y pues no era el lugar de una cripta, eran huertas y no criptas. Sin embargo, hay un hecho extraordinario que le da valía a este relato que pareciera estrambótico. Fue en 1616 cuando se levantará la gran nación tepehuana. Varias tribus, varias comunidades indígenas, en el festejo del regalo de una imagen, de una advocación mariana, atacarán a familias españolas y asesinarán en 3 eventos diferentes, uno principal, a 8 padres jesuitas. 4 cuerpos serán recuperados para darles una sepultura como era requerido y necesario, y los van a traer desde allá de San Ignacio del Sapo hasta aquí, la villa de Durango, la ciudad de Durango. Los cuerpos van a ser entregados en la Hacienda de la Sauceda, tremendo lugar histórico que felizmente me tocó restaurar, y de ahí seguirán el camino. Ahí van a encontrar a los padres jesuitas y quienes los trajeron en un carretón eran los monjes franciscanos. Los misioneros fueron los que se encargaron de llevar estos cuerpos brutalmente asesinados, casi completamente desmembrados, y los trajeron hasta la ciudad. Y los enterraron ahí, en ese lugar. No era una cripta, pero se hizo expresamente para estos mártires de la fe, y ahí quedaron estos cuerpos. De hecho, se recuperan, y ahorita está esta especie de vitrinas subterráneas que se puede ver hacia abajo, precisamente ahí en lo que es hoy la Plaza Fundadores, que ya le dedicamos una cápsula, y podemos ver ahí algunos restos de estos entierros de los padres jesuitas que fueron masacrados en 1616. Este relato de una persona que suena un poco extraño, demasiado fantasioso, porque no está viendo un monje que camina y deambula por un pasillo. Él tuvo una visión completa, una escena entera de algunos monjes con un sayal franciscano y algunas otras personas cavando en un lugar donde hoy día hay edificios, y los hubo desde 1777. Incluso para una persona mucho más informada, hubiera sido difícil conectar los acontecimientos,
Pero analizando este relato, es como si hubiera visto un pasaje de la historia de ese momento, de 1616, cuando todavía no existía ese edificio como lo conocemos a 2 niveles, cuando todavía existían las huertas frondosas, y quizá pudo ver ese momento exacto en el que los monjes franciscanos trajeron los pocos restos que quedaron de 4 padres jesuitas. Esta es la enorme valía de las historias de fantasmas y aparecidos. Las tomamos en serio y si escrutamos un poco más vamos a descubrir un trasfondo histórico impresionante. Este levantamiento armado, debemos de decir que fue la última resistencia de los pueblos originarios contra la corona española, pero también fue la más cruenta y la más duradera para doblegar al pueblo tepehuano, que es un nombre despectivo, para derrotar esta confederación de comunidades. Pasarían 9 años, casi una década de conflictos, hasta que poco a poco fueron menguando. Esta es una de las explicaciones más claras de por qué el poblamiento del norte del país demoró mucho más. Por eso grandes urbes como Monterrey o como Saltillo son ciudades muy jóvenes, porque era peligrosísimo avanzar la frontera más allá. Ya era territorio español, ya había exploración, pero tenía que haber avanzadas militares, algunas murallas, puestos de vigilancia, porque era el peligro latente de estos enfrentamientos, con todavía esta duradera rebelión de lo que se llama el levantamiento de la gran nación tepehuana. Por si fuera poco, esta historia es poco conocida porque existe para los historiadores el dogma mesoamericano. Desde José Vasconcelos existe esta imperante necesidad del nacionalismo y aglutinar todo bajo el nombre azteca. Decir que todos de alguna manera somos en mayor medida directamente herederos mexicas aztecas, en menor proporción mayas. Y lo mal llamado Aridoamérica es una parte de la historia que se ha perdido. O mejor dicho, que permanece oculta y desconocida para muchos. Entonces, una persona tuvo una visión exacta y precisa de un momento de la historia que no solamente es desconocida, para muchos, incluso para algunos estudiosos, sino que permanece intencionalmente oculta para no contradecir el dogma mesoamericano, para no dividir este sentido nacionalista que todos somos mexicanos, ergo todos somos aztecas, porque es más difícil de asimilar que hubo muchas culturas, muchos pueblos enfrentados unos con otros y que aún con un enemigo en común, por ejemplo tarascos, el pueblo purépecha y los mexicas nunca hicieron una alianza en contra de los españoles, fueron los españoles los que hicieron alianza con los mexicas para finalmente doblegar a los tarascos. Pero aquí en el norte todas las tribus que eran pequeñas, que no eran imperios establecidos, sí se unieron todos y ofrecieron la última línea de defensa para el avasallador avance de lo que en ese momento era la primera potencia del mundo. Esta parte de la historia, precisamente por tener todas estas bifurcaciones, permanece oculta. Permanece oculta porque es mejor enseñar una historia lineal y que sea mucho más conveniente y asimilable para todos. Y a pesar de todos estos inconvenientes y recovecos,
una persona en una visión dentro del edificio central de la Universidad Juárez pudo ver esa escena cuando monjes franciscanos, acompañados de otras personas, hacían un entierro. Esto fue un momento mítico